nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te lo instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre anda na busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E cata boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gustalle a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis ten o doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia.
Equipos listos, con deseado
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte... Pista 1, pista 2.
Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te lo instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gustalle a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia.
Vale, ¿de qué equipo? La siguiente es una fea película, ¿vale? No quiero escuchar ninguna protesta de nada. Se acabó. Se acabó. Ya.
los líderes van a intentar un empate en la pista número 1 para los de Mbappé. Fue el primero, García segundo. Hombre del quinto, ahora el gol. Empate a 3, la pista 1, hoy lo que te digo, saludos a las primeras rivalidades. Compita ahora, especie de hombre. Empatar los títulos por los militares, no consigue. Otras reunidas. Princesa
A pista 1, 4 minutos. Falta. No para la casa. Dos puntos arriba para los de campo, para las princesas Disney. Atención que recuperan. Mbappé. Cristiano puso la bola en la derecha del Brasil, con su propio remate. Saca la acción. Se va a llevar a Lina de Río. En el resalto, pincha hoy con 2 puntos. Aún se acopa su equipo azul, las Leoninas. Leoninas que están a un punto de casa de la pista dura, está libre. Llegó el saltando con todo. Leoninas que consigue una falta a favor. De Pablo.
Indicacións dos bancos respectivos. A línea de tiro libre. Son dos y posesión. Son dos tiros libres. Vaya primero, una arriba. Se quedan 5 segundos después de este tiro libre. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor.
lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre varre para a casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia. Concurso de tiros, primero de eliminatoria, y después iremos a la gran final. Los clubes representantes de cada uno de los equipos que participan en esta jornada final de 3x3 ante la opción de participar y le van a dar a la salida final en esa ronda final que hoy disputaremos. Antes, las eliminatorias por el tercero puesto en la gran final de este torneo 3x3 de la estamos preguntando si estamos los colegiados a ordenar los equipos que preparen ya los tríos iniciales para determinar quién va a completar la posesión. La pista 2 va a ser para los jugadores que van a cerrar en esta ocasión los Basketball Babies. Estamos listos, tríos a pista, comenzamos encuentros, comenzamos dos encuentros, esta nunca la Chunti, en la pista 2, eliminatoria número 3. Entre Basketball Babies e Independiente. Momento número de 3, 2, 1, comenzamos esta segunda partido esta tarde. Entramos eliminatoria la pista 2. De Gran Basketball Babies están tirando la línea de 3, falla, rebote.
pista número 2 de esa eliminatoria. Responde Nico, Básquetbol Davis, marchando un poco de marcador 15-8. Aquí sacaremos un nombre de un semifinalista, o nombre de un equipo semifinalista de esta eliminatoria. Estamos disputando la pista número 2, con ellos llamando por parte de los Básquetbol Davis, operador que nos sale el rebote para Intermitente en menos de 10 minutos. Remopillo, Intermitente, Cuspillo, bajo abajo. 8 a 15 para Fernando. Para Básquetbol Davis. Talomate, Manzanillo. Yo puedo volverme a una siguiente oración. Por el momento 9-15, un punto más. Para Intermitente atacando desde la línea de 7-75. De Básquetbol Davis recupera la posición Intermitente. Va empezando a hacer desde 14, conseguido de 15, un punto más. Se fue dado para Básquetbol Davis. Hoy 30 para el final desde Zahres. Y lo de dos. Y ahora el rebote fue un pedazo. Buscando un poco la semifinal, la segunda semifinal. La posición, Giovanni, llega Chito, Mama, de la sede para Básquetbol Davis. 7 arriba. Llega el nuevo de la línea 75, vamos por el Ferro, repetido, porque puede, porque quiere, tampoco de salir al final, balón va a ser para Intermitente, en los teóricos minutos 7 arriba para Básquetbol Davis, la pista nueva. Tiro de dos, demostrarlo con un punto 1, y ahora va a responder el posicionador de Básquetbol Davis, la Intermitente. Cuatro partidos en la pista número 1. Aldereta que acaba de hacer la llevada de un punto con suficiente que os lleva a línea de príncipe. Empezando Intermitente, intentando recortar las diferencias. Sido desviado o la defensa por parte de Básquetbol Davis. Está a 3 puntos para hacerse cuarto de final. Básquetbol Davis, pero por ahora va para afuera. Por tiro de nuevo, 20 puntos. Alcanzó un de la siguiente semifinal. Atacando Intermitente. Una bombita que va correcta desde el lado Intermitente. A puntilla, acaba partido de los otros semifinalistas. La segunda de las semis, vimos los resultados esta tarde, son Básquetbol Davis, que ve la victoria 21-13 sobre Intermitente de los protagonistas. Los primeros protagonistas de la segunda semifinal, este equipo, Básquetbol Davis, va a enfrentar o que gane el encuentro entre Pastelitos y Minnesota, Caballo y Rey. Entre tanto, continúan Calderetas con 14 puntos, que son de las 6, con este tiro de dos ante Chupistín. Ahora se lleva ataque, vaya Catalina, un puntillo de las 6. Quedan 55 para el final del encuentro.
italiano, ahora tira de la línea de 65, va a tratar por ello, quedan 5:35 para el final de este encuentro. Llamamos a Princesa Disney y a Picabal, se quiere ir creciendo la pista número 2, Princesa Disney y Picabal. Les tienen la oportunidad de crecer la pista número 2, que se ha reunido después del partido anterior. Princesa Disney y Picabal. Está tirando 3, no, es de 3, efectivamente, 2 Boys. Frente de Zaoto. Esta carrera está ganando Severo. Con un punto más de esta noche. Ahora le llaman de la gran compra. Allá un tiro. El valor de Chupiti, la tira de 3. Le voy para acá de estas 4:40 para el final. Un punto más. 20-12. A un punto para la derecha de este partido. ¡Oh, tío! ¡Vete, vamos! ¡Concurso de triple! ¡Las noticias que viste! Atacar ahora. Las derechas están a un punto de victoria. Tiro de Perú, del portero, rebote para Pino, para Chupiti. Está Chupiti centrando. Chupiti Mani acá, fondo. Corredor, no le sale de esa carrera, atacando. Un buen pase para su compañero que firma definitivamente por partido victoria para Calderetas 21-14. Onde azul ganó partido. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos.
El é Luís, un catachollos. Sempre anda na busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre para a casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis ten o doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia. Realizando los sorteos ya para la acción. Por lo tanto, Minnesota que ahora el rey que va a comenzar la primera procesión, Once Azul, esta pista sus colegiados están con comenzamos esta guerra de partido. Se preparan los tríos iniciales. Vamos a ver los dos equipos, sobre todo a este que se está llevando pase a esa semifinal. Ganamos los pastelitos en Minnesota y Rey. Estuvimos en 15 minutos o algo menos, o no parece el equipo. Último semifinalista,
tiro libre para Minnesota, Caballo Rey. Convertido 3-1 para los de azul. Sacando más minutos. Final. Rebote, ese gancho que va a entrar, rebote, luego a Minnesota. El 5-1 para Minnesota, Caballo Rey. Gana Pastorinos en medio, va en contra. Aunque se meta corriente, bonito pase por las costas, sonido de gol. ¡Dentro, libre! 5-3. Minutito, distancias, Pastelitos. No, entrando 7-3 para Minnesota. Concurso de triple las tortillas. La pelota de goles para Minnesota que va a retirar. Aquí la movida, otro país. 9-3 favorable a Minnesota. Pastelitos buscando a los Minnesota. Valero por abajo y lo árbitro. Cambio. Las filas de Pastelitos. Tapamento. Pastelitos. Segunda no hay. Otra Minnesota. Tapeo corredor. Finisco de 3 para Minnesota, Caballo Rey. Sonando Pastelitos. Hay contratado a Gastón de Pastelitos, hizo a los Tigretón, destacando los minutos. Esta nos llega al rebote. Bueno, el rebote porque luego que lo recupera la posición Minnesota, Caballo Rey. Y se quitó desde el camino de Pastelitos, todo el variante, está Pastelitos, buscando opción, apestación, ahí está, vamos a conseguir llegar a canasta de Estado, tanto que 6 minutos, continuo al tiro, pero Curso recupera Pastelitos. Falta. Buena. Ahí va. Pastelitos, salida de tiro libre. Tiro, convertido. De 5. Minnesota, 5 arriba. Mira, quedó un punto, 2 por 0.
lleva 2 puntos de diferencia ante Picabois como falta. Estamos en el eliminatorio de los 36. Bailando a 5 metros, Custodio, otro recupera ese rebote. Vamos a la cerca negrista. Tirando los balones Minnesota. Ahí así no consiguieron la canasta, se levantó perfectamente. En el interior, 2 puntos, lanzó distancia a Pastelito de Minnesota. Minnesota va a tener un pelo cortado. ¡Vamos! ¡De Pastelitos! ¡Empate! ¡Marcadora de empate sexista! Eliminatoria buscando el puesto semifinal. Ataca Minnesota, 5 segundos para tirar. Luego Pedro tratando de recuperar la posesión. Los de Pastelitos. Minnesota a la 4 de Star. Un puntito arriba, recuperando de nueva posición, 11-10. Un partido para Minnesota. El que juega ahora, su compañero está en la 75, el Pedro. Y aquí empataba la pista número 1. Picabois lleva partido 21-20, Picabois 21. 20-20, Boyle Rose, 13 puntos para Minnesota. Para el final de esta eliminatoria. Rayos de Minnesota, de Pedro, rebote para Pastelitos. Se van por el lado a los Tigres, todavía está tiro de 3. 2 puntos país, aún. Pastelitos lanzó a 1 punto de Minnesota. Y hay cambios. Pastelitos recupera la posesión de Blanco. La posesión está a Lambert, no consigue, hay falta favorable por el equipo azul, Minnesota. Minnesota 13, Pastelitos 12, la defensa de Pastelitos. Hoy se llega el tiro de gol de Moferro. Recupera Moferro. Tiro de distancia, fuera directamente de los jugadores de Minnesota. Campo angular, 3 segundos, 5 minutos. Un puntillo más para Minnesota, 14-12. Hay falta. Favorable a Pastelitos. Hacia el de 3, 0-0. Rebote para Minnesota. La rodilla no toca. La línea de 6-75 puntos más. De las 6 a 11. 4-20 para Minnesota. Pastelitos. Cerrando. Pero no brilla. Escapa. Segunda oportunidad desde las 6-13. Ortigo se está 11-13 de trabajo, 14 de respuesta inmediata. Pastelitos. Menos de 4 minutos. Otro tiro. De los Pedro. La respuesta no se puede esperar. Rebote está
pastelitos. En la ámbito 15 quedan 3:38 finales de eliminatoria. Impresionante a tope, pero eso no solo a ese jugador de Minnesota, esta 9-15. Vamos pastelitos del palo de la y va a quedar 3 minutos. O tiro de pastelito. Un tiro de balón dentro de la canasta. O tiro de dos. Bote para pastelitos. Atención, quedan 2 por el alto. Balón a bloquear los brazos. Jugador de Minnesota Caballo Rey. Desde a su casa. Hoy noche. El último clases por una parte el caso va a ser otra. Minnesota no lo sabe. Están a 1 de Minnesota. Entra luego rebote para pastelitos. Diga algo de desado en los días de Minnesota. Solicitado por Minnesota Caballo Rey, que está a un punto de elevar su partido de azul a un punto 20 de Brasil. Se van a poner juegos porque tan solo queda minuto 57 para el final de esta eliminatoria. Queda mucho tiempo. Ahorita puede pasar cualquier cosa en esta eliminatoria. 20 de 6. Tomando respiro. Jugadores de ambos equipos. Pastelitos, ultimando detalles. Por retomar, reanudamos el doble. Remata de un poco. Balón para pastelitos de donde Ramón. No. Ahí se para. Posición para Minnesota. Lo recibimos. É Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo.
Ah, e non nos esquezamos de Leo, o dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. El é Luís, un catachollos. Sempre anda na busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis.
Carteros preparados para el concurso de tiro. También podemos seguir por pegada de uno, ¿verdad? El concurso de tiro por pegada de uno y eso también comentar. Bueno, no hay nada. Secciones familiares en Francia, Addis Abeba, modelos de historias directas también de pegada de uno, la calle de Jesús, la Federación María de Baloncesto. Estamos transmitiendo en directo. Ya está perfecto. Los participantes de este concurso elegidos y vamos a realizar que vengan, chavales. Vamos, chavales, mira. Digo, chavales, vamos a orden. Vamos a empezar con la orden de participación. Siempre importante. Muy bien. Llamamos a todos los jugadores, por favor. Todos los jugadores que vengan para aquí ya, que se coloquen en el banco. Porque vamos a comenzar. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos. Comenzamos
Nacho ten familia por aí, como podedes ver, moi ben, Nacho, estás preparado? Pois imos, porque comezamos con el nervioso. En 3, 2, 1, xa! Aí comeza o show. Primeiro, este aquecemento. Chegamos. Entrou o primeiro. Nacho, abres este. O segundo. Aí claro, 40 segundos eso. Pasando el tempo. A máis aí vai o terceiro. Entrou. A 4. E 5. Quedan 25 segundos. Aí dentro Ancho. 6. Dame el último, ahí. Confirmamos a participación. Aplauso de las Iglesias. Eso. 7, pues son 7 para 8, 7 puntos que llamamos a Damián Esquimera de Vizcaler. 7 puntos para las Iglesias.
Primeiro carro, 50 segundos. Último balón do primeiro carro. Antonio Iglesias, Antonio McQueen, no carro central. Peña Manera, estamos aquí contigo, Cortiñas. Quedan 25 segundos por él. 20 segundos. Va a quedar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revelación a fondo de rematar. 4 puntos para Iglesias. Antón González del pastelito. Es el momento de Antón. Vamos, Antón, estamos contigo. Estamos preparados. Yo pido aplauso con este nivel. Venga, Antón. 3, 2, 1, ya. Antón González del pastelito. Con primero los carros. Ahí está animando, Cascada, Santón. Recibe el balón público, segundo carro de Antón. 40 segundos, Antón. Viene Antón. 30 segundos, Antón, perfecto. Quedan 25. Cada último carro, Antón. Los tiempos de sobra a los dos que le quedan. El último, pero va a ser Pedro Castro, puntos para Antón González. Era momento de matar vamos de las derechas, que se hace con una primera de los carros. Preparados la tenemos. Comenzamos en 3, 2, 1, ya. Matar. Participante. El equipo con derechas de 3x3. Acabando el primeiro carro. Se ha pasado el segundo. 45 segundos. Ahí viene el tiempo. Primero metro de matar. 30 segundos. Ahí va a matar. Respeto para un último carro. 25 de 23. Este último entró, son 13 aplausos para Antón, 3 puntos. El momento de dar Mati, los Beverly Tronas. Beverly Tronas, no sé si lo pueden, no son los chicos. ¿Estamos preparados? 3, 2, 1, ya. El momento de dar está prevenido, lo podemos sacar. A Mati, los primeros carros. Los Beverly Tronas. Carlos tiene 44 segundos. Con desviado. Quedan 33 segundos. Ahí está 30 segundos ahora con cada que te siento. 20 segundos. Lo último de la hora son 5 de aplauso para Mati. El momento de Kevin Bambi, dos baskets con Davis. Ese aplauso para Kevin, que está preparado para ser un primer carro. Preparado Kevin. 3, 2, 1, ya. Ahí comenzamos con Kevin. Primera entra.
Pinches de rematar el primeiro carro. Doctor. Segundo carro, 45 segundos venga. Está Martín. Terceiro mientras. Con suspense, vamos con suspense. Martín Bello. 20 segundos Martín. Calculando contento con lo que le queda. Sacando las puntas y lo veo que
Falta el sexto, ¿no? Perfecto, pues ya estamos, estamos preparados. Ya tenemos a los oídos y por favor, comienza Adam Malti, con 9 ciclonas. Y de aquí van a ir 4. ¿Preparados ahora? ¿Preparados la mesa? Posibles 3, 2, 1, ya. Adam Malti. Y el primero de los 8 clasificados de esta segunda eliminatoria, buscando el barco de la semifinal, el segundo cuadro, 45 segundos. Adam Malti. Empezando moito los balones del segundo carro, último carro, 30 segundos respecto a Adam, 30 segundos. Adam Malti, llevando por dentro, queda de un más. Este va a entrar son 9 puntos para Adam, y aplauso con piñas. Daniel Rodríguez, interveniente, siguiente participante. Daniel, preparado. 3, 2, 1, ya. Daniel Rodríguez, interveniente, entre los últimos clasificados, por principio los carros. Los últimos balones, entra, carro central 40 segundos. Daniel Rodríguez, el segundo carro. 30 segundos. Cuando Daniel Rodríguez, los intervenientes, el destado, último carro, 22 segundos. El Daniel Rodríguez que remata con 8 puntos. La agenda de Alex Iglesias de Minnesota, Caballo y Rey. Alex Iglesias, preparado. A nivel, preparado Alex, pues comenzamos en 3, 2, 1, ya. Alex Iglesias. Y volver dentro de no corto, no a las semifinales. Al primero carro, 46 segundos, Alex. Segundo carro, rumbo a la 30 segundos. 20 segundos. Alex Iglesias, los últimos dos carros, se quedan ante el balón. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6. El tiempo son 4. Aplauso para Alex Iglesias. 4 puntos. Damián Espinheiro, Luis Alegre, los siguientes en participar en esta segunda eliminatoria. Llegamos por favor. Esta eliminatoria preparado a ganar. Dimos a votos. 3, 2, 1, ya. Damián Espinheiro, los números de Luis Alegre. Participando en esta segunda ronda clasificatoria. 45 segundos, Damián Espinheiro. Está el carro central, Damián Espinheiro, Luis Alegre. 30 segundos. Eco
de aquí sacamos los 14 jugadores que van a disputar las semifinales de este concurso de tiro. Ahí está. Vale, ya tenemos, voy a pedir un aplauso para los dos finalistas que tenemos seguro que son Martín Peña, vamos a ver, y Ancho Iglesias. Vale, y ahora va a haber un poquito de competición como mayor corto para los futuros. Vamos aquí atentos. Porque claro, a ver. Vale, perfecto. Esto, acabo de decirme que como hay 3 empates y han pasado tanto a la semifinal, pero para que no les pase lo dinámico, van a pasar a la final, pues los 3 que empataron que son Kevin Golding, Dan Rey y Aaron Martin, menos la final a 5, no se van los 5 que van a disputar ahora el curso de tiro. Antes es lo que tiene el propio postrador, que se prepare ya felices jugadores porque tenemos 2 partidos a las 6 de la tarde, vamos un poco más tarde. 6:30 de la tarde. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen.
unha verdadeira atrapamarcas que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gustalle a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia.
ya se pusieron los...
Esa remitente que respondía Justino, que no llegó a entrar de Paolo 15-5-50 para la final. La pista de la aún así, está 9-15 para Pastelillos. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis.
Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre varre para a casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gustalle a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia.
Rutinas contra Mbappé. Todo listo. Comenzamos. Ahora sus equipos. Y ahora sí, comenzamos en 3, 2, 1. ¡Ya! Comienzan las semifinales. Los 3 por 3 de aquí en Santiago de Compostela. Partidos interesantes. Tenemos a Pedro Gómez, los finalistas de este torneo. Estamos preparando por toda la optando ese ganador 2.000 euros de premio. Va a conseguir el equipo que hace como campeón de 3 por 3 de agua. Primero punto de las semifinales para Vasco de Morelis, empatada ahora. Minnesota, Caballo del Rey. Encontrar la pista 1-2-1. Menos un minuto. Ganando Minnesota de azul. Lleva el punto por el contrincante. Open Minnesota. Responde por su contrincante. A punto de tiro siempre también. La bola a punto de Pablo Ferreiro. Rebote para Minnesota de Blanca. A favor de Minnesota que va a continuar la cosa. Mientras tanto, son 3 puntos para Minnesota. Un punto para el papel. La pista número 2. ¡El uno tiro! Congeladísimo que entra para el papel 3-2. A Minnesota por la lucha como de la menos. Quinto gol para Minnesota, que ha estado en la final. El quinto gol también para los de azul, para los Minas. Seguras. Continúa Matis. Para Mbappé, 5-3. El tiro libre para Kevin Ramsey. La pista 1. El otro de rebote de Kevin. La final saca otra falta. No va a llevar de nuevo a línea de tiro libre. Igualamos el partido de la pista número 2 de nuestra selección. Vale a ganar la falta. 6-4 para reducir. Ahí está la línea de tiro libre. Mientras tanto, la final de Minnesota aconteciendo un tiro de Deus y empate del partido. Para un base de Morelis. Minnesota Caballo del Rey. Una extensión espectacular. Acaba de ser un último y Sancho para llegar a la respuesta del base de Morelis. Y consigue por fin remontar el partido 7-6. Ahí está Kevin. Aprovechado su poderío físico, 8-6 en la pista 1. Atención que pasan cuentas también en la pista 2. 7-5 para el equipo de Argentina, pero está en la línea de tiro libre. Mbappé. Mbappé intentando romper a defensa azul.
Enseguida tamén vale espectáculo na pista 1, 12-6. Para base volver en 6 minutos para adelantar por 2 minutos na pista 1.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre anda na busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre varre para a casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis ten o doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual.
Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre anda na busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre para a casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis ten o doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia.
Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida.
Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre varre para a casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis ten o doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia.
Quinto
un tiro libre a 9 personas. Vaya, permite a una canasta de vencer este partido. Lo ha sobrado de trabajo. El tiro libre para Canteretas, que se puede poner a un punto. Ahora está todo listo. La pista número 2, quedan 44 segundos. O tiro libre que entra, desde el 20. Puede ir para cambiar los juegos. 40 segundos. Está Beverly. Piso se le da desde la pista. Ahí está. Gol de Beverly. Tiene un 2-0. Falta favorable. Beverly Drogas. 28 segundos. Está 8 segundos. Hay falta sobre Canteretas. Canteretas en la línea de tiro libre, quedan 13 segundos. Desde el 20. Pueden empatar el partido con este tiro libre. Empata. 15-20, quedan 13. El remata Otengo, hay prórroga. Prórroga 20-20. Quedan 60 cortos. Y va a comenzar la prórroga. Hay que ganar por 2 puntos de diferencia. Partido igualadísimo entre Canteretas de azul y Beverly Drogas, la pista número 2. Dos puntos no hay. Aporte súbita está en 2 puntos. No hay oportunidad de estar llegando. Canteretas. En alta la partitura. Va a defensa de Beverly Drogas. Ahí se viene dentro. Viene Beverly Drogas. Que conseguir la victoria, no. Con ese propio rebote. Hace por costa atrás. Y hay 2 tiros libres que pueden suponer la victoria. La pista número 2. Beverly Drogas, lo primero. Empieza. Atención porque viene desde ganaría un partido. Beverly Drogas se emociona al máximo. Final. Beverly Drogas. Que se van con 11º puesto de la clasificación. Mientras tanto quedan 4 minutos para que remate este control de Vista Alegre, Rayo Madrid de azul. Desde un punto conseguir la victoria 20-11. Vista Alegre que mete un puntillo más, 20-12. A un punto con de azul de elevar por noveno puesto. Despliega para la final. Vista Alegre que no se vende. Va a llegar de 3, no. Pedro de comunicación. Tiene de 2. No llegó. El Rayo Madrid con esta posesión de Canteretas. De automático de
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso... 9 fueron los puntos que perdieron durante la eliminatoria. Ahora estamos preparados. A mesa preparada, por lo tanto, comenzamos en 3, 2, 1, ya. Ahora Mati, llamado como primero Carlos. Son 5 en cada carro, tienen 60 segundos. Ahora Mati que va ahí rápido, ahí le quedan 48 segundos. Nada. Segundo carro. Ahora Mati los 9 tronas. Acaban de echar un partido. Entonces, fuerzas. Para competir, Peña, 35 segundos. Compañeros de tronas animando ahora. Que será un gol a esos segundos, sí. 25 segundos, que va a llegar con tiempo de sobra. 7 puntos para Almonti. 8 puntos, perdón. Son de letras, 8 puntos. 8 puntos para Almonti, chavales. O segundo participante, Juan Rey, de Mbappé. 8 puntos, ¿no? Ahí está, 8. Va preparado, mucha suerte. De aquí salimos. ¿Listos? Pues 3, 2, 1, ya. Ahí está Juan. 2 de papel. También se clasificó con 9 puntos. Anterior ronda. De esta semifinal. Acierto. Los 2 millones de estrellas. 45 segundos de tiempo. Segundo carro. 2 millones van a clasificar para la final. Ahí está Juan. Acertando, un número importantísimo, prueba
llaves. Kevin, preparado. 3, 2, 1, ya. Ahí está Kevin, 2 más de por Davis. Comenzando o primero los carros. Vamos a cadencia, Kevin Van apretando en este momento, quedan 45 segundos, Kevin. Carro central. Kevin Van en su puesto a la final, Kevin, 30 segundos. Tienes tiempo, último carro. Kevin, 20 segundos. Kevin Van nueva racha espectacular. 10, 9, 8, 7. Y Kevin Van que consigue 10 puntos. Y el momento de Martín Peño, las velutinas, unos equipos que van a disputar a la final. Martín conseguía 10 puntos para clasificarse. Martín preparado. A mesa preparada 3, 2, 1, ya. Ahí está Martín, comprimido los carros. Martín Bello, las velutinas que les puede disputar a la gran final de este 3x3. Se ha pegado a 45 segundos. Martín, carro central. Segundos, Martín. Parte de tiempo, último carro. 20 segundos.
2. Segundo plano, 45 segundos. A 4. A 5. Último plano. A 6. A 7. Vale, tenemos además a sorte de hacer la entrega con dos personalidades del mundo del baloncesto, Galicia, Francisco Martín, presidente de la Asociación de Baloncesto, y amigos, Portillas, fuerte aplauso porque tenemos con nuestra Blanca Villar. Las cosas grandes son ahora las que vamos a hacer entrega a Anchi Iglesias de Aquel. Ahí está, primero, entrega del subcampeón, entrega Blanca Villar de un curso 3x3 se llama también. Un fuerte aplauso para Ancho Iglesias. Gracias, Blanca. El hombre más importante, como no, o ganador de este concurso de tiro que pegaba 3x3 aquí en Santiago de Compostela. Ese aplauso para Villas para Kevin Martín. Entrega para Martín, presidente de la Federación de Baloncesto, por favor, la foto de familia. El último aplauso para él, por los campeones del concurso de tiro que pegaba 3x3. Aprovechen los 5 porque llega a gran final del primer cuarto. Los 15 minutos llegan los dos partidos para saber que lleva ese cheque de 2.000 euros. Partido que nos queda ahora mismo la pista número 1 y volver que lleva ese tercero puesto. Mbappé en Minnesota, caballo de por favor, que gana la pista por 25 minutos con el tercero puesto. Ese nos queda tan solo 2 partidos para estar ya al final con 3x3 pegaba aquí en Santiago de Compostela. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo.
Sai a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sai. Porque se sais a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre anda na busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre varre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia.
para Minnesota. De nuevo, hasta Costilla, 6-3 para Minnesota. Entra a recortar distancias, no puede entrar el balón. Con ese tiro de 75, está Minnesota buscando la solución. Esta línea de 3, demasiado longa. Ganó el balón, las manos, los brazos. 5 hay que entrar. Y lo forzado. Falta que Minnesota recupere la posesión. Ahí está Minnesota. De Minnesota que se escapa por el campo de 5 puntos. Buscando el tercer puesto. Bonita esa respuesta de papel. 8-4. Y aquí no de Minnesota. El 25 para el final. Hay que tirar, ahí va, hasta el cuarto de estar, doble para Minnesota. Empezamos con goles a las carteristas, al final de Minnesota. Capturó, se entró, un país de 6. Concurso de tiro, no puede rematar, amigos. Rebote para Minnesota. Ahí está, con Minnesota. En tanto a Chicago, la línea de 75. Se no me la primera, será la segunda. ¡Arriba, adelante! Pasa el chaval. Casi. Sale ese árbitro de luz. Le vamos a recoger. Que responden Sembrero. 11-7 arriba para Minnesota. No me disculpo, soy que la final se tiene tiro por el otro. Que no quiere entrar. Mbappé, desde la línea de 75. 1-0 para Minnesota. Amigos, hay ganas. ¡Gol de Minnesota! Se pone 12-7 en este tercer cuarto puesto. Por nombre voy a caer el partido.
Chao. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gustalle a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual,
Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non.
faltas van.
que non coge un cheque por valor de 300 euros. Fuerte aplauso para los Mbappé. Vaya creo cheque esterterosa. Aunque sea la de López, todo el día de Santiago, ahí está Mbappé recibiendo la foto. O cheque en el fai, cuatro transmitidores que poniéndose como nota a poco de final. ¡Aplauso! ¡Fuertines para Mbappé! ¡Cuatro transmitidores! Terceros clasificados. Un cheque total de 300 euros. Minnesota, Caballo y Rey. Ahí está. El